Hola, amante de lo sobrenatural, soy el viajero, y hoy te traigo un relato que no solo desafía la lógica, sino que también pondrá a prueba tu cordura. En los rincones más oscuros de la historia moderna, existen archivos que jamás debieron ver la luz. Documentos clasificados, grabaciones ocultas y testimonios de exmilitares que, atormentados por lo que presenciaron, decidieron romper el silencio. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia de terror. Es un eco de la realidad. Una advertencia, una cicatriz en la conciencia colectiva de la humanidad. Hoy hablaremos del paciente 43, un sujeto anónimo encerrado en una instalación subterránea, sometido a un experimento psicológico tan extremo que incluso los científicos que lo diseñaron terminaron perdiendo la razón. Este experimento fue grabado, pero las cintas desaparecieron, o eso nos hicieron creer. ¿Qué ocurre cuando la mente humana es llevada más allá de sus límites naturales? ¿Qué secretos se esconden en los pasillos de las instalaciones militares abandonadas? ¿Y por qué algunos testigos aseguran que el paciente 43 aún sigue vivo esperando? Ponte los auriculares, apaga las luces y prepárate para sumergirte en una historia que no podrás olvidar. Porque en nuestro mundo existen cosas que muy pocos han visto y aún menos han sobrevivido para contarlas. Lo que vas a escuchar no es ficción. Es una advertencia disfrazada de relato. Antes de comenzar, quiero invitarte a comentar la frase: la mente es el verdadero campo de batalla. Esto no solo nos ayuda a saber que estás con nosotros, sino que también alimenta el algoritmo oscuro de YouTube, permitiendo que más almas curiosas descubran este canal. Y si este tipo de relatos te atrapan tanto como a nosotros, deja tu like. No es solo un clic, es una señal para que el sistema recomiende este video a más personas que, como tú, buscan respuestas en lo desconocido. ¿Estás listo para conocer al paciente 43? El reloj digital marcaba las 2:17 de la madrugada, cuando el silencio absoluto del búnker subterráneo fue roto por el zumbido de los monitores. En lo profundo de una antigua base militar, compartida en secreto por agentes estadounidenses y rusos, se alzaba la sala 43, un cubículo de acero insonorizado, iluminado solo por una tenue luz roja. Allí, el paciente 43, encadenado a una camilla de cuero reforzado, permanecía inmóvil, con los ojos cubiertos por una máscara de realidad virtual y electrodos adheridos a sus sienes. La responsable del experimento, la doctora Elena Morozov, se recostó contra la pared revestida de paneles antimagnéticos. Su rostro, impasible tras la mascarilla sanitaria, reflejaba la tensión. Llevaba semanas trabajando sin dormir más de 2 horas diarias. A su lado, el coronel Jason Hawkins apretaba los puños, exmilitar de las unidades de operaciones encubiertas. Hawkins había sido reclutado por el Mando Conjunto de Investigación SAI mientras aún estaba en servicio activo. Ninguno de los dos esperó jamás lo que aquel anónimo sujeto desencadenaría esa noche. El objetivo del experimento era simple en apariencia: explorar los límites de la mente bajo estimulación extrema. Sin embargo, los protocolos se habían vuelto progresivamente más agresivos tras el fracaso de los primeros 20 voluntarios. Las agencias buscaban a alguien inexpugnable capaz de resistir la inyección de neurotransmisores sintéticos, descargas de electrodos y entornos de realidad aumentada que alternaban imágenes de Guerra Fría con rituales esotéricos rusos. El paciente 43 había sido seleccionado tras un riguroso proceso de screening. Su perfil militar, su historial de traumas reprimidos y su aparente resistencia psíquica lo convirtieron en el conejillo de Indias definitivo. Con un gesto seco, Morozov activó la primera secuencia. La máscara se iluminó con gráficos fractales que giraban sin cesar, irradiando un verde enfermizo en el rostro desfigurado del sujeto. En los monitores, las ondas cerebrales, captadas por resonancia magnética portátil, comenzaron a escalar, de un trazado suave a picos erráticos que desafiaban los parámetros de seguridad. Hawkins emitió un murmullo de alarma, pero antes de que pudiera ordenarle detener el procedimiento, el paciente 43 alzó un brazo con una fuerza sobrehumana.
rompiendo parte de las correas. El suelo de la sala vibró con un estruendo sordo, como si algo latiera bajo el metal. La doctora Morozov ordenó acelerar la siguiente fase, estímulos auditivos encubiertos por susurros en ruso e inglés. Fragmentos de conversaciones de prisioneros de guerra junto a grabaciones de rituales chamánicos orientales. El paciente 43 sacudió la cabeza, intentando arrancarse la máscara, pero su voluntad cedía ante un flujo de imágenes aterradoras, cuerpos flotando en aguas negras. Niños desfigurados recitando profecías, oficiales de uniforme clavando jeringuillas en su propio reflejo. El coronel Hawkins consultó sus apuntes. La presión intracraneal ya había superado el límite de 220 milímetros de mercurio. Aún así, la doctora Morozov deseaba probar el último subprotocolo, la estimulación eléctrica en el núcleo accumbens para inducir picos de euforia y terror simultáneos. Esta será la gran revelación, murmuró, en cuanto los impulsos recorrieron los electrodos. El paciente 43 soltó un grito inhumano, que retumbó por los conductos de ventilación. Durante 10 segundos, el grito fue todo lo que llenó la sala. Luego, un silencio gélido, cuando Morozov y Hawkins se atrevieron a mirar los monitores. El trazado cerebral había alcanzado valores nunca antes vistos. Actividad simultánea en lóbulos prefrontales, amígdala y hipotálamo, y un pico anómalo en una región que ninguno de los dos supo identificar. De la boca del paciente 43, una palabra ahogada emergió entre jadeos, Kir. Antes de que pudieran descifrar el significado, el sujeto cayó en un letargo profundo, su pulso reduciéndose a un murmullo imperceptible. Con manos temblorosas, la doctora empezó a grabar cada dato en la cinta digital. El coronel, en cambio, no apartaba la mirada de la figura encapuchada que apareció reflejada tras el vidrio de la puerta de observación. Un guerrero de armadura oscura, con ojos brillantes como carbones encendidos. Cuando Morozov giró la cabeza para buscar quién estaba con ellos, la sala volvió a quedar desierta. «Ha comenzado», susurró ella. Pero aún no entendemos si fue la estimulación o algo más lo que despertó Beso. Y así, con un presagio suspendido en el aire, terminó la primera fase del experimento. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que la figura que viste en el espejo no era producto de la imaginación, ni un fallo del sistema VR. Era una presencia ancestral liberada por el paciente 43. Y todo lo que quedaba por descubrir superaría cualquier protocolo de contención humana. El siguiente bloque desvelará las reacciones inesperadas del sujeto. Tras despertar, los susurros que comenzaron a oírse en los pasillos y el descubrimiento de que la instalación no estaba tan abandonada como creían. Cuando el paciente 43 emergió de su letargo, la sala 43 todavía temblaba con la resonancia residual de su grito inhumano. Sus párpados, febriles, temblaban como persianas azotadas por un viento interior. La doctora Morozov, aún tomada por la adrenalina del experimento, se inclinó para comprobar sus constantes. El sujeto respiraba con lentitud, pero su mirada, al descubrirse sin la máscara de realidad virtual, no buscaba a los médicos, vagaba hacia el corredor que se extendía más allá del cristal blindado. El coronel Hawkins dejó caer su cuaderno de notas. No puede estar despierto tan pronto», murmuró, arrancando el frontal de su linterna y dirigiendo el haz de luz hacia el pasillo. Lo iluminado apenas mostraba 2 metros de paredes revestidas de mortero y conductos de ventilación oxidado. Sin embargo, desde el otro extremo, emergió un susurro ininteligible, una mezcla de lenguas, tan fragmentada como las grabaciones de guerra y esoterismo que habían proyectado minutos antes. «¿Lo escuchas?», preguntó ella con voz contenida. «No es el sistema de audio. Es una voz humana», respondió Hawkins. «¿Pero quién?». «Esta la lleva deshabitada años». Morozov pulsó el botón de intercomunicación. «Paciente 43, ¿puedes oírnos?». Un eco ahogado regresó desde el micrófono oculto en la pared, azotado por reverberación. «Ayuda». El tono no era de súplica, sino de mandato. Una orden grabada en algún rincón de la mente fragmentada del sujeto. El paciente
43 escapó con un movimiento sorprendentemente ágil. Derribó la camilla y se lanzó hacia la puerta de contención. Sus grilletes chirriaron contra el metal. Morozov dio la alarma, código 43, contención inmediata, pero la puerta ya estaba fracturada por el impacto, a través de la rendija. Se filtraba una atmósfera diferente, el aire olía ozono, a hierro y a un aroma dulzón que recordaba a flores marchitas. El coronel corrió a su lado con el equipo de seguridad, mientras Morozov manipulaba los controles para activar el cierre automático. El paciente 43, con pasos lentos y decididos, salió al pasillo oscuro. Allí, la tenue luz parpadeaba, proyectando sombras que se contorsionaban en la pared. Susurros fluctuaban de un extremo a otro, como un coro de voces atrapadas en conductos imposibles. Ningún altavoz funcionaba. Las voces provenían de todas partes y de ninguna. Hawkins lanzó una linterna hacia adelante. El rayo iluminó un cuerpo caído. Una mujer de bata rasgada, ojos en blanco y una sonda de monitoreo aún enganchada al brazo. No reconocieron el uniforme ni su rostro. Las cámaras de seguridad de ese sector habían estado inactivas por mantenimiento hace meses. Morozov retrocedió, presa de la convulsión. Esto no está en los registros. ¿Quién era ella? El paciente 43 se detuvo junto al cadáver y levantó la mano, señalando el suelo. Allí, gotas de un líquido negro y viscoso formaban un rastro, al inclinarse. Hawkins distinguió partículas metálicas flotando en la sustancia como un residuo de nanotubos. Apenas rozó el charco con el guante, una voz femenina, dulce y lejana, susurró: «Recógelas, son la llave». El oficial saltó hacia atrás. Jadeando, Morozov ajustó sus gafas de protección y tomó una muestra con la pipeta. Al analizarla en el dispositivo portátil, vio que las nanopartículas emitían pulsos sincronizados con una frecuencia de 9 hercios, la misma banda que registraron en el cerebro del paciente 43 justo antes de su colapso. No puede ser coincidencia, dijo. Alguien o algo diseñó este experimento para activar un canal hacia qué, preguntó Hawkins, clavando su mirada en el sujeto. Él parece guiado, como si obedezca órdenes. El paciente 43 giró lentamente y su boca se curvó en una sonrisa silenciosa. Sin apartar la vista, susurró: «Detrás de la puerta roja». Señaló con el índice hacia un extremo del corredor, donde una puerta metálica pintada con óxido formaba un rombo apenas perceptible en el centro. Ningún letrero, ningún código. Morozov tecleó frenética en su tablet para abrir la puerta desde el puesto de control más cercano. La lámpara de indicación pasó de rojo a gris parpadeante, señal de fallo en el sistema. Entonces el paciente alzó la voz, profunda y reverberante: «Ábrela tú, o lo haré yo». Sus ojos reflejaban un destello que no era humano. Había algo más dentro de esa mente ultracondicionada. El coronel y la doctora se intercambiaron una mirada. Sabían que no podían esperar soporte de sus superiores. Aquella madrugada, en aquel lugar apartado, solo disponían de sus recursos y de la cordura que les quedara. El silencio cedió al eco de pisadas que se acercaba desde el extremo opuesto del pasillo. No era el paciente. Eran otros pasos ligeros, acompasados, como si una fila de siluetas caminara a su espalda, fuera de la vista de la linterna. Morozov alzó la voz: «Hawkins, retrocede conmigo. Mantén al sujeto allí mientras busco la cerradura interior». Antes de que él respondiera, un susurro colectivo invadió el pasillo, hablando al mismo tiempo en ruso, inglés y latín antiguo: «El elegido, la puerta roja, el puente entre mundos». El paciente 43 flexionó la barbilla hacia abajo, aprisionando la respiración mientras fijaba su mirada. De pronto, el panel lateral de la puerta roja se abrió con un chirrido artificial. Una niebla densa y plateada escapó del interior, arrastrando en su estela fragmentos de luz y un murmullo de cientos de voces entrelazadas. Morozov retrocedió con el corazón desbocado, y Hawkins apuntó con su arma al interior. El paciente dio un paso adelante, como empujado por un impulso irracional,
y en el portal, tras la neblina, apareció una figura alta, envuelta en una capa hecha de sombras palpables. Su cabeza, oculta bajo un yelmo carmesí, giró lentamente hacia ellos. La voz resonó en la neblina con un eco milenario. Has llamado al umbral. Ahora pagarás con tu propia mente. El paciente 43 alzó la mano, dispuesto a cruzar. Morozov gritó, Jason, Deitant. Pero sus lentes detectaron algo en la estructura de la puerta. Patrones fractales idénticos a los proyectados en el experimento. Un sistema de apertura cerebral ligado a esa puerta roja. La doctora soltó la pipeta con la muestra de nanopartículas. Con cada gota que tocaba el suelo, la figura avanzaba un paso. El paciente 43. Con una expresión de éxtasis y terror, ya no era hombre, era el portador de algo despiadado. Y así, mientras susurros y proyecciones mentales se fundían con la penumbra, comprendieron la magnitud de su error, habían liberado algo más que un experimento fallido. Habían abierto una puerta hacia el insondable. La niebla plateada se arremolinó alrededor de la figura en yelmo carmesí, cuyos pasos resonaban como golpeteos de martillo contra un yunque de cristal. Su capa de sombras palpables ondeaba sin brisa aparente, y cada centímetro de la puerta roja se iluminaba con los fractales que habían torturado al paciente 43 en la mascarilla de realidad virtual. La doctora Morozov notó un estremecimiento en las paredes metálicas, como si los paneles cobrasen vida al contacto con aquella niebla, y toda la sala 43 se colmó de un frío trascendental profundo que calaba hasta los huesos. El paciente 43, con la mente ya entrelazada al umbral, dio un paso decidido hacia la figura. Sus pasos eran firmes, pero en su cuerpo encadenado se advertían mutaciones sutiles. La piel se tornaba iridiscente como una película de aceite, y de su columna escapaban filamentos de luz azulada. Sus ojos, antes febriles, ahora brillaban. Con una frecuencia pulsátil, sincronizada al ritmo de los fractales en las paredes, la doctora Morozov, paralizada en el pasillo, intentó acercarse. Un temblor sacudió la puerta roja y la niebla retrocedió, creando un claro luminoso en el dintel. Allí, la figura carmesí alzó la voz en un idioma desconocido. Un canto gutural que mezclaba consonantes afiladas y largas vocales resonantes. El sonido invadió la mente de Morozov como un torrente. Visiones de paisajes sumergidos bajo océanos rojos, de pirámides de ébano coronadas por lunas difuminadas, y de seres con ojos como carbones encendidos, flotando en un vacío sin estrellas. Hawkins apretó el gatillo de su arma, pero antes de que el disparo pudiera resonar, la figura alzó una mano enguantada y una onda expansiva detuvo la bala a medio recorrido, inmovilizándola en el aire como una gota de mercurio suspendida. El oficial sintió un vértigo en la garganta. La piel se le erizó y un sudor frío recorrió su espalda. Intentó gritar, pero el canto gutural había sellado sus cuerdas vocales con un eco estridente que reemplazó todo sonido salvo esa letanía ancestral. El paciente 43 avanzó 2 pasos más, y la luz del umbral se filtró por sus grilletes, derritiendo el metal y dejando en su muñeca unas pulseras de sombra que se aferraban a la piel con raíz viva. La doctora Morozov finalmente logró pronunciar su nombre, entrecortada por jadeos. Jason contraataca. Hawkins recuperó la lucidez lo suficiente para disparar de nuevo, esta vez apuntando al casco carmesí. El rayo de la linterna se partió en 1000 fragmentos al chocar contra el yelmo, estallando en un relámpago de luz púrpura. Cuando la claridad volvió, la figura se había desvanecido junto con la niebla, pero su presencia se había filtrado en la misma piedra del corredor. Un susurro proveniente de las paredes urgía a Hawkins y Morozov a seguir al sujeto más allá del umbral, que ahora se confundía con el pasillo gris. El paciente 43 avanzó, descalzo, y la puerta roja se cerró tras él con un golpe cavernoso. Una vibración martilló el suelo y el aire tembló con la resonancia de un gong. Sin pensarlo 2 veces, Morozov anuló la seguridad de la puerta interior y corrió tras él, seguida por Hawkins, quien suspendió toda precaución militar al ver la urgencia en la mirada de su compañera.
Apenas cruzaron el umbral, la atmósfera cambió. Ya no había fluorescencia ni mortero. El pasillo se extendía ante ellos como una cueva abierta al infinito. Tejidos de bruma dorada flotaban a lo alto, iluminados por destellos de cristal fosforescente adherido a las grietas de las paredes. El zumbido de los conductos se había transformado en una sinfonía baja compuesta por miles de susurros en lenguas muertas, egipcio antiguo, sánscrito, dialectos perdidos de Anatolia. Aquella música arcaica latía, latiendo como el pulso de una bestia dormida. Morozov extrajo su linterna, pero la llevó en silencio. El haz de luz se disipaba en la bruma, como si el espacio se negase a albergarlo. Solo las nanoestructuras, que había analizado momentos antes, destellaban en la oscuridad, guiando sus pasos. Cada vez que avanzaban, las partículas visibles formaban trayectorias geométricas de esquemas de circuitos cerebrales, rutas neurotransmisoras y símbolos arcanos. Como si alguien hubiera dibujado un mapa sobre las paredes de la cueva Dimension. Hawkins notó un temblor bajo sus botas. La cueva vibraba al compás del pensamiento del paciente 43. Cada latido de su mente provocaba una contracción del suelo, como si la realidad respondiera a sus impulsos neuronales. Morozov comprendió que el sujeto se había convertido en un nexus viviente, un catalizador que transformaba la voluntad en materia prima de aquel reino liminal. De pronto, el corredor desembocó en una cámara circular de inmensas proporciones. En el centro, una columna de agua negra ascendía desde una fosa profunda en el suelo, rompiendo la calma con salpicaduras que resonaban en un eco casi musical. La superficie del líquido reflejaba el rostro del paciente 43, pero deformado, su boca se agrandaba en una sonrisa extensible y los ojos se multiplicaban en patrones fractales, como si viesen todas las direcciones al mismo tiempo. Morozov avanzó con cautela hasta el borde de la fosa. Un escalofrío la recorrió al comprender que el agua no mojaba. Era una membrana líquida que absorbía la luz y amortiguaba cualquier sonido. En las paredes de la cámara, reliefs tallados mostraban escenas de ritos ignotos, sacrificios donde la sangre se volvía radiografía, inscripciones en latín que profetizaban la llegada de quien doblegara la frontera. Hawkins apuntó su arma a la figura de la columna de agua, pero esta vibró y deformó el cañón de su pistola, doblándolo como un trozo de papel. El paciente 43 se acercó al umbral que conducía a la cámara y puso la palma de la mano contra el agua negra. De inmediato, la superficie se iluminó con un pulso eléctrico, y una voz grave, visceral, emergió de la fosa, portador de la mente desatada. Tu esencia será el puente. Los fractales que cubrían al sujeto estallaron en un arco de luz violeta y de su boca escapó la misma palabra que lamentablemente habían escuchado en la sala 43. Kirsch. La resonancia de ese nombre, prolongada en el espacio, rompió el delicado equilibrio de la cámara. Columnas de bruma se agitaron como tentáculos, y el zumbido ancestral subió de tono hasta transformarse en un alarido coral que les taladró los tímpanos. Morozov sintió náuseas y Hawkins, aunque firme, notó que una parte de su mente se desprendía. Atraída por la voz del abismo, apenas si recordaron contener al paciente 43 cuando empezó a descender al centro de la fosa, como si la cueva lo llamase desde el fondo. Sus grilletes de sombra se disolvieron y su cuerpo osciló al ritmo de las vibraciones invisibles. Con la última chispa de su conciencia racional, Morozov intentó sujetarlo del hombro, pero este se volvió hacia ellos con una mirada de compasión devastadora. Solo vosotros podéis sellar lo que habéis abierto. Entonces, el suelo se partió, y una abertura irregular se tragó al paciente 43. Un segundo después, la columna de agua negra colapsó en chirridos metálicos, dejando un torbellino de niebla en su lugar. El eco de su voz, sin embargo, persistió en el aire. Kirsch, Morozov y Hawkins quedaron de pie en el vacío humeante, conscientes de que la mente del sujeto ya había cruzado un umbral irreversible.
Un único pensamiento les sobresaltó simultáneamente: si la criatura a la que habían llamado existía en otro plano, ¿cómo podrían traerla de vuelta o encerrarla de nuevo? Mientras la niebla se disipaba y solo los símbolos en las paredes brillaban con un resplandor residual, supieron que la verdadera prueba apenas comenzaba. Al disiparse la última bruma plateada, Morozov y Hawkins permanecieron en el umbral de la cámara circular, aún aturdidos por la caída del paciente 43. El murmullo coral se había acallado tan súbitamente como había estallado, dejando un silencio denso que pesaba sobre sus hombros. Con cautela, avanzaron de nuevo hacia el pasillo Dimensional, ahora convertido en un corredor de espejos líquidos donde los susurros ya no procedían de una sola fuente, sino de todo cuanto les rodeaba. Cada pared de aquella galería mutante estaba cubierta por un material reflectante, semejante a un vidrio deformado capaz de doblar la luz y el sonido. Al aproximarse, Morozov percibió que, en cada reflejo, su propia imagen se desdoblaba. En una, mostraba su rostro joven, expectante. En otra, una versión anciana, consumida por las ojeras y el remordimiento. Hawkins vio a sus antiguos camaradas tendidos en trincheras de barro, gimiendo bajo un bombardeo interminable. Un escalofrío recorrió sus espaldas. Aquel pasillo no solo reproducía su figura, sino sus recuerdos más dolorosos. Una corriente de aire, real o imaginaria, hizo que los ecos cobraran vida, transformando recuerdos en voces externas. El susurrar de Morozov se perdió en un tumulto de frases superpuestas. Su madre llamándola desesperada en ruso, colegas reprochándole su obsesión. El sonido de su alarma despertadora tras noches de insomnio. Hawkins se cubrió los oídos al oír órdenes de combate, gritos de órdenes ignoradas y el súbito crujido de huesos en un campo de batalla. Cada reflejo se alargaba y comprimía, rindiendo homenaje a un diseño fractal idéntico al que cautivó al paciente 43. Pero multiplicado por el poder de la psique colectiva de los dos investigadores. Esto no es físico, musitó Morozov con voz temblorosa. Estamos dentro de la conciencia compartida del experimento. Hawkins asintió, presintiendo la magnitud del peligro. Si aquel corredor era un espejo de sus mentes, cada paso los sumergiría más en la locura. Consciente de ello, sacó su linterna táctica y la encendió a plena potencia. El haz de luz desgarró una porción de reflejos, revelando una puerta arqueada al final del corredor tallada en obsidiana pulsátil. En el centro, un símbolo grabado, un ojo multidimensional rodeado por un anillo fractal idéntico a los trazados cerebrales del paciente 43. Allí está el núcleo, dijo Hawkins, bajando el arma. El lugar al que nos ha llevado Morozov. Recogió el ritmo de sus pensamientos y formuló una hipótesis. Aquel santuario era la cámara original donde se gestó el experimento, una caverna psíquica destinada a amplificar la mente humana hasta convertir la imaginación en realidad. Tangible. Cuando el paciente 43 destruyó sus límites, liberó a Kir, la entidad ancestral, y el corredor de ecos fue su primer refugio fuera de la instalación estrictamente controlada. Respiraron hondo y se adentraron en la cámara. El suelo, cubierto por runas vivientes, vibraba al compás de sus corazones. Sobre el altar central, un pedestal cristal ahumado sostenía un orbe opaco. Morozov presintió que aquel orbe contenía la esencia residual del experimento, la memoria cristalizada de cada estímulo, cada descarga eléctrica y cada alucinación inducida. Si lograban revertir la polaridad de ese núcleo, podrían atraer de vuelta al paciente 43 y, quizás, encapsular de nuevo la entidad. Necesito mi casco VR adaptado, exhaló Morozov. Debo reprogramar los fractales inversos sobre este orbe. Hawkins asintió y extrajo del chaleco un maletín metálico con electrodos, cables y sujeciones reforzadas. Con manos templadas, conectó los cables al pedestal y enlazó los extremos al casco de Morozov. Ella, sin dudarlo, se lo colocó. Una vez ajustado,
Encendió el visor, las lentes proyectaron en sus pupilas una matriz de colores que se superponía al rostro de Hawkins, transformando la estancia en un lienzo digital. Voy a invertir la frecuencia de resonancia, anunció ella. 3 fases, sincronizar, codificar y sellar. La cámara reaccionó. Las paredes de espejos líquidos empezaron a licuarse, goteando. Oscuridad. Un gemido cavernoso inundó el espacio. Desde las sombras, una forma se delineó, alta, encorvada, con extremidades que se estiraban como tentáculos de sombra. La máscara carmesí de Kir apareció entre destellos de éter. Sus ojos centellearon con un humo verde, y su voz, un rezo antiguo, resonó en cada fibra de la psique de Morozov. No volverás a sellarme, susurró la entidad, tu voluntad se rinde al caos. Morozov sintió un tirón en el casco, como si sus propios pensamientos intentaran arrebatarle el control del visor. Con esfuerzo, activó la primera fase, la sincronización. Las fractales en sus lentes viraron al pulso de su pulso cardíaco, y el pedist le emitió un zumbido grave. La voz de Kir retumbó en el cráneo de Hawkins, convenciéndole de traicionar a Morozov, de desmontar el circuito. Hawkins vaciló. Durante un instante, la mirada se le nubló, presa de la tentación mental. Morozov lo llamó, Jason, recuerda quién eres. Recuerda, Palosa, tus principios, tu deber. Él logró contenerse y cubrió sus ojos con un guante. Aquel gesto rompió la conexión de Kir con su mente. Con renovada determinación, presionó el botón de la segunda fase, codificar. Un pulso de luz violeta brotó del orbe y ascendió en espiral, grabando en cada símbolo de la cámara un patrón invertido. Un auspicio de clausura. La cámara tembló. Kir alzó un grito que vibró en todas direcciones, pero el coro de fractales inversos siguió creciendo, formando una barrera de pura geometría mental. Morozov condujo la tercera fase, sellar. Apuntó hacia el pedestal y pronunció en voz baja el algoritmo gráfico que había delineado, tras horas de cálculos, un entrelazado de líneas, círculos y diagonales que se fundieron con el orbe. De pronto, todo estalló en un destello blanco cegador. Las paredes líquidas se quebraron como espejos reales y el gemido de la entidad se disolvió en un eco apagado. Cuando la luz retrocedió, Morozov y Hawkins se hallaban solos en un corredor normal, revestido de chapa metálica. A lo lejos, la puerta roja relucía con un nuevo candado sonoro, tan amplio como una puerta de hangar. Morozov se quitó el casco, exangüe, y Hawkins la rodeó con un brazo firme. Ninguno pronunció palabra, pero ambos sabían que, tras sellar el umbral, habían contenido algo más que un experimento. Habían vencido al caos primigenio. Por ahora, antes de emprender el regreso a la sala 43, volvieron la mirada hacia el pedestal reducido a cenizas digitales. Morozov murmuró, el paciente 43 se ha convertido en nuestro guardián involuntario. Su mente fracturada es la llave. Hawkins asintió, consciente de que, si aquel hombre volvía a despertar, el equilibrio pendía de un hilo. Mientras atravesaban el umbral sellado, escucharon un eco final, lejano, casi imperceptible. Kirsch y supieron que la sombra de la entidad perviviría, acechando en los pliegues de la mente humana. Al cruzar el umbral sellado, Morozov y Hawkins recuperaron el aliento en un vestíbulo en ruinas, apenas iluminado por luces de emergencia parpadeantes. El aire olía a metal quemado y humedad estancada. Ante ellos se alzaba un pasillo en forma de Y, cuyas paredes presentaban grietas que rezumaban una sustancia negra parecida al líquido contemplado en la cámara circular. Cada vez que una gota caía al suelo, el eco amplificado parecía susurrar el nombre prohibido. Kirsch. Morozov inspeccionó el escenario. Fotoluminiscencias de partículas volátiles marcaban un rastro sinuoso, no muy distinto al mapa fractal anterior. Hawkins desenfundó una linterna táctica, barriendo con su azcada recodo. Allí, grabados en la pared, aparecían símbolos nuevos, un rombo entrelazado con runas eslavas como un sello de contención inverso. Esto no estaba aquí cuando sellamos el umbral, murmuró Morozov, tocando con el guante el relieve. Al pasar el dedo, la runa vibró y adquirió un tenue fulgor violeta.
decidieron seguir el rastro de fotoluminiscencias hacia la izquierda. A cada paso, el pasillo se angostaba, formando curvas imposibles. Una galería de espejos corrosivos donde sus sombras adquirían vida propia. Hawkins vio la silueta del paciente 43 proyectarse antes de que éste apareciese al doblar la esquina. Sus cordones oxidados de la camilla arrastraban un sonido metálico, pero cuando lo alcanzaron, solo encontraron una mancha húmeda sobre el suelo y el eco de un motor lejano. La pared a la derecha se transformó de repente en un panel corredizo. Con un chirrido mecánico, cedió, revelando una escalinata descendente. Aquel descenso parecía extenderse durante centenares de peldaños. Sus barandillas de acero retorcidas evocaban los tentáculos que se desprendían de la mente del guardián. Con cada paso hacia abajo, sintieron que la gravedad cambiaba, las luces se desplazaban en patrones circulares. Los chirridos prolongados de tuberías burbujeantes resonaban, como voces de lamento. Cuando arribaron a un vestíbulo subterráneo, encontraron un vestigio de laboratorio olvidado. Mesas desparramadas, jeringuillas rotas y monitores sin imagen, salvo un único display que titilaba con coordenadas crípticas. Sobre la mesa principal, una lupa estratégica reveló diminutos circuitos impresos, fragmentos de los implantes cerebrales del paciente 43. Morozov palideció. Alguien había desmontado su cuerpo para estudiar la resonancia psíquica de Kirk. No podemos permitir que usen estos restos para otro experimento. Exhaló. Siguieron el pasillo contiguo, donde el sonido del motor crecía. Conforme avanzaban, las paredes fueron reemplazadas por barrotes de una celda infinita. Entre ellos, vislumbraron la figura encapuchada del paciente 43, de pie inmóvil. A su lado, una consola oxidada reproducía al ralentí grabaciones de voces superpuestas, bramidos de desespero, plegarias en latín mal pronunciadas y órdenes militares. Hawkins intentó abrir la puerta, pero ésta se replegó en huecos de la pared con un chasquido mecánico que resonó en sus huesos. Morozov sacó su tablet científica y conectó un sensor de ondas cerebrales a través de los barrotes. En la pantalla, vio los patrones caóticos habituales, pero también un trazado limpio, una señal tenue constante, tal vez la conciencia residual del paciente. Sin dudarlo, activó el protocolo de recolección de datos para reconstituir su mente en un entorno digital de cuarentena. Tal vez así podrían contener a Kirk dentro de un espacio intangible, sin riesgo de abrir más puertas físicas. De pronto, del fondo de la celda emergió un retorcido rivet de pasos metálicos. La silueta de Morozov en la pantalla se multiplicó al infinito, como si la celda replicara la función del corredor de espejos líquidos, pero con prisiones que sujetaban más que cuerpos. Hawkins se dio cuenta, cada reflejo de Morozov en las pantallas parecía sincronizarse con un segmento de fractal prohibido. En ese instante, comprendió que el experimento no buscaba solo el poder mental, sino la creación de sirvientes psíquicos destinados a habitar dimensiones superpuestas. El paciente 43 alzó la mano y susurró con voz hueca: «Venid. Hay una puerta», señaló un panel oculto tras un lienzo metálico. Hawkins y Morozov se abrieron paso, palpando hasta encontrar un pulsador. Tras accionarlo, la pared se deslizó, revelando una salida lateral, un conducto de ventilación de gran diámetro. Sin discutirlo, ambos se deslizaron dentro. El conducto los condujo en espiral hacia arriba con el flujo de aire, empujándolos en direcciones antinaturales. Ruidos de agua goteando, crujidos básicos, un zumbido obsesivo de frecuencia 9 Hz. Cuando emergieron, llegaron a una sala de control principal bajo la instalación. Consolas llenas de grafitos. Pantallas reconfiguradas con el sello de diferentes agencias secretas. Allí, un solo archivo se encontraba marcado como el legado de Kirk. Morozov lo abrió, contenía símbolos de invocación, mapas de corrientes neuronales y un protocolo para transferir la entidad a otra psique humana. La doctora sintió un vértigo moral. No debía permitir que ninguna organización completase aquel proyecto. Con decisión, descargó todo el archivo en su casco VR y lo cifró con contraseñas dinámicas.
Hawkins arrancó de raíz los cables de la consola, provocando un cortocircuito que hizo caer las luces rojas. Un estruendo sacudió la base. Por un instante creyó oír nuevamente el nombre prohibido. Solo así podremos proteger la mente del paciente 43. Y la nuestra, dijo Morozov, guardando la tablet en su chaleco. Mientras se alejaban por los pasillos de servicio, supieron que, aunque el umbral y la cámara hubiesen sido sellados, aquellas nebulescentes huellas de Kir resistirían ocultas. En la infraestructura, cada recodo de metal podía albergar un fragmento de su conciencia maldita, y solo el paciente 43, convertido en el guardián involuntario, podría velar por un mundo que aún no estaba preparado para el verdadero costo de jugar con la mente humana. Al incorporarse en el pasillo de control, Morozov sostuvo la tableta contra el pecho, observando la pantalla blindada de grafitos tachados y el archivo cifrado en su casco VR. Hawkins, a su lado, sintió aún la vibración sorda de la instalación, como el pulso lejano de un corazón inconcluso. Ambos supieron que sellar físicamente los accesos no bastaría. La entidad Kir se había extendido por la red neuronal de aquel lugar, anidando en cada terminal, en cada sensor, en cada trazo de código. Solo les quedaba una opción, un juicio mental directamente dentro de la psique del paciente 43, el guardián involuntario con el que habían sellado el umbral. La doctora exhaló despacio y encendió el visor. Un eco de luz fractal iluminó su rostro. Necesitamos reactivar el protocolo de cuarentena en cadena, dijo mientras calibraba los nodos remotos. Voy a sumergirme en la matriz digital. Tú deberás estabilizar mi campo electroencefalográfico para sostener mi conciencia. Hawkins asintió y conectó sus guantes ápticos al maletín. Sabía que cualquier desconexión abrupta significaría la pérdida completa de Morozov, o peor, su mente cayendo bajo el yugo de Kir. Sobre el suelo, oxidado, las huellas de nanopartículas comenzaron a refulgir, dibujando rutas de interconexión. Aquellas líneas recortaban el rastro negro de la cámara circular, pero esta vez brillaban con un tono verde azulado. Eran los conductos de datos que la doctora reprogramaría con cada paso. El aire se cargaba de electricidad estática. El zumbido de la frecuencia 9 Hz latía con más insistencia. Cuando alcanzaron la consola principal, Hawkins activó el switch de inmersión. Morozov se sentó en un asiento ergonómico adaptado a su casco VR. En el instante en que los electrodos hicieron contacto con su cuero cabelludo, el pasillo real desapareció. Frente a ella, se abrió un vasto océano de conciencia, un espacio etéreo plagado de islas colapsadas, fragmentos de memorias y resonancias mnemónicas. En el horizonte, el paciente 43 emergía suspendido en un vórtice de luz violeta, rodeado de runas rotas y ecos de voces discordantes. Era el santuario mental donde Kir aguardaba, esperando el momento para huir. Los paisajes oníricos cambiaban de forma a voluntad de Kir. Torres de cristal que reflejaban cráneos, selvas de cableado que goteaban ideas venenosas y ríos de tinta fluorescente que describían promesas de poder ilimitado. Morozov advirtió que cada vez que parpadeaba, la geografía mutaba. Kir reconfiguraba el terreno con un susurro. Tomó aire y empezó el ritual inverso, recitando el algoritmo fractal cifrado, un canto de ecuaciones gráficas, una sintaxis prohibida que revertía la polaridad de la conciencia. Mientras tanto, en la sala real, Hawkins sujetaba con ambas manos el regulador de fase. Un cable vibraba con la impulsión de su propia bioelectricidad. La primera prueba falló, la realidad virtual se desdibujó y la imagen de Morozov se fracturó en pantallas superpuestas, llorando un grito mudo. Él reajustó los filtros de frecuencia, reinyectó la clave de cifrado y restableció el protocolo secundario. De nuevo, la proyección volvió a la normalidad. El rostro de Morozov emergía, sereno, con las fractales reflejadas en sus pupilas. Al otro lado, en el océano de conciencia, la doctora vio como una masa oscura se desprendía de la mente del paciente 43.
Era Kir, una forma informe que olisqueaba la libertad. Morozov avanzó nadando entre corrientes de memoria, arrastrando con ella el canto inverso, instalando anclas de geometría mental alrededor de la entidad. Kir intentó agruparse en tentáculos, pero cada vez que un fractal se fijaba, aquellos apéndices se disolvían en fragmentos de luz. La batalla alcanzó su clímax cuando la masa de sombra lanzó un alarido coral que hizo titilar las runas flotantes. Morozov contuvo el aliento y gritó las últimas líneas del protocolo, un entrelazado de círculos concéntricos. Líneas quebradas y diagonales imposibles cargadas de inversión energética. El océano vibró en su totalidad y la cámara mnemónica del paciente 43 se colapsó en un eje de luz que apuntó directamente a Kir. El espectro gritó, se retorció. En un parpadeo quedó encapsulado en un prisma de luz violácea, suspendido entre las corrientes neuronales. El vórtice explotó. Morozov fue expulsada de la simulación con un tirón brusco. Hawkins la sujetó antes de que se desvaneciera del asiento. El casco se deslizó, y en sus ojos brillaba el reflejo de los fractales estabilizados. Ambos se tomaron un instante para recuperarse, sintiendo el eco del asalto psíquico que acababan de sofocar. Lo conseguimos, susurró la doctora. Kir está sellado en su propia mente, atrapado en un bucle de fractales inversos. Hawkins asintió con la mirada fija en el casco apagado. Afuera, el corredor de control permanecía en silencio, salvo por el tenue parpadeo de las luces de emergencia. Sin una palabra más, emprendieron el regreso a la sala 43. Al atravesar la puerta roja, percibieron que el candado sonoro había cambiado de tono, ya no retumbaba con una alerta pura, sino con un matiz grave y protector. El paciente 43 yacía en su camilla, encadenado suavemente, con la piel ya libre de mutaciones y los electrodos inactivos. Su respiración era regular, y en sus labios dibujaba una leve sonrisa, la de un guardián consciente de su destino. Morozov acarició la máscara virtual que yacía en la mesa metálica. Había sacrificado horas de sueño, su cordura y su inocencia científica. Ahora, sin embargo, sabía que la ciencia había alcanzado un límite. El precio de hurgar en la mente humana podía despertar terrores capaces de derrocar la realidad. Hawkins le ofreció el brazo. Llevémoslo a cuarentena permanente, dijo con voz tenue. Allí podrá vigilar su prisión mental, y nosotros vigilaremos la suya. La doctora asintió, mientras salían. El nombre prohibido resonó una última vez, suave, casi como un susurro lejano, Kirs, y supieron que, aunque sellado, el juicio de los fragmentos mentales continuaría cada vez que la mente humana cruzara sus propios umbrales. Has llegado hasta aquí, valiente explorador de los abismos mentales. Pocas personas tienen el coraje de descender tan profundo, de mirar al espejo fractal y no retroceder ante el eco de sus propios miedos. Tu atención, tu paciencia y tu espíritu inquisitivo te distinguen como un verdadero guardián de lo oculto. Felicidades por acompañarnos en este viaje incómodo pero necesario. Porque solo quienes se atreven a pisar terrenos sombríos entienden el precio de la curiosidad humana. En este viaje hemos descubierto que la línea entre la razón y la locura puede trazarse con un simple algoritmo, que nuestra mente es un laberinto donde acechan entidades tan antiguas como el tiempo. Te has convertido en testigo del juicio de fractales psíquicos, del despertar de Kir y del sacrificio de voluntades para contener un horror inenarrable. Hoy, al cerrar esta puerta, celebro que aún conservas el aliento y la luz interior para escuchar hasta el final, para confirmar tu compromiso con este relato y demostrar que enfrentaste el terror sin apartar la mirada. Déjame tu frase en los comentarios. Solo quien conversó con el abismo comprende su reflejo. Al escribirla, estarás mostrando ante toda la comunidad que no solo eres un curioso pasajero, sino un verdadero guardián de los secretos prohibidos. Cada comentario es un testimonio de tu valentía. Además, impulsa el crecimiento de este canal. Recuerda que las voces del algoritmo prestan más atención a quienes interactúan. Tu comentario hace que más almas inquietas descubran estas historias. Si has sentido el pulso del relato,
Si el nombre de Kir aún reverbera en tu mente, regálanos un like. Este simple gesto es como un conjuro en el plano digital, ayuda a que YouTube recomiende este video a los que buscan respuestas en lo desconocido. Tu apoyo no es solo un clic. Es un símbolo de que los relatos oscuros merecen existir y seguir explorándose. Antes de despedirme, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones. Aquí no ofrecemos cuentos ligeros. Cada historia es una puerta hacia otra dimensión. Convertirte en suscriptor es sellar un pacto con lo enigmático, recibirás cada nuevo relato. Cada eco olvidado y cada susurro prohibido justo en el momento en que estos fragmentos de terror salgan de las sombras. Comparte este video con aquellos que saben apreciar el vértigo de lo oculto, amigos que guardan libros de leyendas, exploradores de lo paranormal o simplemente almas curiosas que nunca cierran los ojos ante el misterio. Compartir es propagar la advertencia de que la mente humana puede ser un campo de batalla y un puente hacia lo inimaginable. Gracias por tu valentía, por tu curiosidad y por tu compañía en este sendero donde la ciencia y lo arcano se entrecruzan. Hasta la próxima inmersión en los rincones donde pocos se atreven a mirar. Recuerda que en cada relato oscuro late una chispa de verdad. Nos vemos en el próximo viaje, compañero de lo desconocido. Y cuando lo hagas, pon tus auriculares, apaga las luces y prepárate otra vez para escuchar aquello que la razón no puede explicar. Que la mente siga siendo tu brújula.